Bueno, estamos con límites. Decía, ¿verdad? Repitiendo, el cálculo del límite de una función se puede realizar mediante tablas, gráficas o algebraicamente, es decir, evaluando. Comenzaremos calculando el límite de la función lineal f de x igual 2x más 3. El límite de una función, como indica la definición, se calcula alrededor de un valor a. La notación usada para decir que queremos calcular el límite de una función es esta, ¿verdad? Es decir, límite cuando x se escribe así, ¿verdad? Límite, la abreviatura x, una flechita que indica tiende a 2x más 3, que se lee límite de 2x más 3, la función, cuando x tiende a A. Observe que la flecha significa tiende a A. Los valores que puede tomar A son cualquier número real o infinito, ¿verdad? Es decir, el límite es el valor que toma la función cuando x se aproxima a un valor determinado, ¿verdad? Ejemplo, aquí vamos ya dándole un valor a A, ¿verdad? Aquí esto solo está en notación, x tiende a A. Ahora vamos a dar un valor a A de 4. Entonces, definimos. Límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3. Entonces, para usando tablas, el procedimiento es el siguiente, ¿verdad? Elegimos valores arbitrarios para x, pero que sean cercanos a x. O sea, por ejemplo, 3.9, 3.99, 3.999. O 4.1, 4.01, 4.001, y así, ¿verdad? O sea, que se aproximen, pero no sean iguales a 4. Sustituimos estos valores en la función, obtenemos el valor de la variable dependiente y igual a f de x. Una condición que deben cumplir los valores elegidos para x es que deben ser valores menores y mayores que 4. Pero x no debe tomar el valor de a, que en este caso es 4. Entonces, evaluando y igual 2x más 3, en siguiente tabla, se puede observar, ¿verdad? Entonces aquí, indico sobre todo estos valores que son cercanos. Antes de 4, evaluamos para valores cercanos 3.9. Aquí se mira cómo se evalúa en la función 2x más 3, ¿verdad? Es la función que daría 2 por 3.9 más 3, da 10.8. Para otro valor más cercano, 3.99 sería 2 por 3.99 más 3, 10.98. O sea que un poco más grande, ¿verdad? En decimales. Y para 3.999, 2 por 3.999, y falta un dígito, ¿verdad? Sería 10.998. Y después de 4 valores cercanos sería 4.001, da 11.002. Para 4.01 da 11.02. Para 4.1 al evaluar sería 11.2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número al cual se aproximan? Antes de 4, si ustedes 10.8, 10.98, 10.998. O sea que, y después de 4 se aproximan a 11. Ustedes observan, se pasa un poco y aquí un poco antes de 11. Entonces, si existe un número que complete las dos series, y aquí se muestra en amarillo, es 11 sería el número, es el límite buscado. Entonces, después de que se completa la tabla, concluimos que el límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3 es igual a 11. ¿Por qué?
se observa que cuando decimos que x tiende a 4, estamos diciendo que el valor de x es muy cercano a 4, ¿verdad? Es decir, los valores se evalúan por valores cercanos a 4, ¿verdad? Antes de 4 y después de 4. Y el valor de la función se aproxima a 11, ¿verdad? En el ejemplo para 3 puntos, x igual 3.999, el valor de la función es 10.998, es decir, muy cercano a 11. En el otro caso, para 4.x igual 4.001, el valor de y es 11.02, es decir, por los dos lados el valor de y se acerca a 11. Por tanto, se concluye que el límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3 es igual a 11. El cálculo de límites, entonces como después de evaluar, ¿verdad? Son valores que se aproximan a 11, entonces el resultado es 11. El cálculo de límites mediante tablas es un método que a pesar de ser laborioso resulta ser muy eficaz, porque no importa la complejidad de la expresión dada, es posible llegar a una conclusión sobre la existencia del límite en cuestión, ¿verdad? Ahora, esto es como para la cuestión teórica, ¿verdad? Pero ya en la práctica no se va a hacer por el método algebraico, pero este para demostración, ¿verdad? De la existencia de límites. Bien. Cálculo de funciones mediante gráficas. Las funciones, como vimos anteriormente, tienen también una gráfica. Si además de proporcionarnos la expresión matemática de la función, tenemos la gráfica, entonces podemos determinar el límite de la función a partir de ella. Veamos el siguiente ejemplo. F de x igual a y igual x cuadrado más 3. Aquí tenemos la gráfica de la función x cuadrado más 3. Entonces, digamos, podemos decir que gráficamente hallar el límite de una función analizando su gráfica es similar a determinar la coordenada y de la gráfica cuando conocemos la coordenada x. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, x cuadrado más 3 es igual a 3. ¿Por qué? Porque gráficamente, digamos, para x igual a 0, el y para la gráfica corresponde el valor de 3 en el eje Y, ¿verdad? Entonces, se puede concluir gráficamente de que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 es igual a 3. Es decir, la coordenada en Y para que corresponde a x igual a 0 es 3, ¿verdad? Gráficamente, ¿verdad? Se puede ver para cuando x es igual a 0, y es igual a 13. Es la que corresponde para la gráfica, ¿verdad? Hay 13 unidades para el eje Y, ¿verdad? Bien, si lo anterior es cierto, entonces límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 3 va a ser igual a 4. Es decir, cuando x tiene un valor de 1, ¿cuál es el valor de y que corresponde a la gráfica? Sería 4, ¿verdad? La imagen de la gráfica sería aquí, 2, 3, 4. Entonces, se concluye el límite cuando x tiende a 1, de x cuadrado más 3 igual a 4. X cuadrado más 3, que la gráfica ya está dada, ¿verdad? Esto es para cuestiones conceptuales. En ejercicios no vienen de este tipo, pero lo explico para que se entienda bien el concepto de límite, ¿verdad? Así si tuviera la gráfica. Esta es la gráfica de x cuadrado más 3. Bueno, aquí nos pregunta límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 3. Su gráfica está
Página anterior va a ser igual a 4 también. Veamos por qué. Dice, cuando x tiende valor de x menos 1, la coordenada para y corresponde para 4 en el eje y, ¿verdad? O sea que es el mismo valor del resultado del límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? O sea que estos dos límites, el resultado es el mismo, ¿verdad? Cuando tiende a 1 y cuando atiende a menos 1x, el resultado es 4, que es el valor que corresponde a esos valores de x para el eje y, ¿verdad? Que es el mismo, ¿verdad? Bien. Ahora, con base a lo anterior, ¿cuál cree que es el límite de la misma función cuando x tiende a 2? Hombre, cuando x tiende a 2, ¿quién me puede contestar? ¿Qué valor corresponde para y? En la gráfica acá. Cuando x tiende a 2, 7. 7. Aquí se puede observar, ¿verdad? Aquí, para cuando x tiene 2, aquí hay 7. Entonces, ese sería el resultado, ¿verdad? Que es lo que se explica acá. Límite cuando x tiende a 2, x cuadrado más 3 es 7, analizando su gráfica. Entonces, esto es para la cuestión del concepto, que se entienda el límite, ¿verdad? Ahora pasamos cálculo de límites utilizando álgebra, que es lo que vamos a hacer normalmente. Para simplificar el cálculo de límites usando álgebra, la recomendación es que, 1, se sustituye el valor de x en la función y si el resultado obtenido para y es un número real, entonces ese número es el límite buscado. 2, si el resultado obtenido no es un número real, se tiene que hacer un proceso algebraico que simplifique la expresión. Si el resultado obtenido es un número imaginario o alguna forma indeterminada, 0 sobre 0, entonces procedemos a factorizar. Y número 3, una vez que se obtenga la función completamente simplificada, se regresa al paso 1. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar límite cuando x tiende a 2 de la función 5x cuadrado más x menos 6. Entonces, el paso 1, sustituimos x en la función, ¿verdad? X por el valor al cual tiende, por 2. Sería 5 por 2 al cuadrado más 2 menos 6. Esto es igual a 16. Esto da 16. Entonces el resultado del límite, cuando x tiende a 2, de 5x cuadrado más x menos 6 es igual a 16. Solo salió de sustituir, ¿verdad? 2, el valor al cual tiende x en la función, ¿verdad? O sea, se evalúa. Este es el proceso algebraico. Sin embargo, entonces miren qué sencillo cuando hay una función como polinómica, rápido va a salir la respuesta. Pero sin embargo, no todos los límites son tan sencillos como los que analizamos en los ejemplos anteriores. Veamos el siguiente caso. Ejemplo, dice, determine límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1. Entonces sustituimos x por 1 en la función, ¿verdad? Sería 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Esto me va a quedar una forma indeterminada, 0 sobre 0. Cuando se da esto, eso no quiere decir que no tiene solución. Hay que hacer un proceso, ¿verdad? Algebraico. Generalmente en funciones de tipo racional, ¿verdad? Entonces, ahí no es la respuesta, es indeterminado. Hay que continuar para llegar a la respuesta. En matemáticas, esta expresión no tiene sentido y se le llama indeterminada.
La indeterminación se da porque tenemos un cero en el numerador y denominador. En los números reales no se puede realizar esta división. Entonces, factorizamos. Recuerda el significado de factorización. Entonces aquí hay que repasar factorización, ¿verdad? Si no se recuerda, en este caso va a aplicar arriba la diferencia de cuadrados. Si no se recuerda, hay que retomar algunas lecturas de cursos de álgebra anteriores, ¿verdad? Que si no se recuerda van a tener problemas para resolver. Entonces tenemos la fórmula de diferencia de cuadrados de la factorización es esta, ¿verdad? Este es como una nota, lo puse en rojo como recordando ese concepto en matemática. Que x cuadrado menos a al cuadrado va a ser igual x menos a por x más a, es decir, el producto de las restas por la suma de sus raíces correspondientes, sus raíces cuadradas correspondientes de x cuadrado y a cuadrado. Entonces, en este límite, el denominador es un factor, el denominador, la parte expresión de abajo es un factor lineal porque ya no se puede factorizar más, ¿verdad? El numerador, la expresión de arriba de esta función, es una diferencia de cuadrados cuya forma totalmente factorizada va a quedar x cuadrado menos 1 igual x menos 1 por x más 1. Es decir, la raíz de x cuadrado es x, ¿verdad? Recuerdo la fórmula y la raíz de 1 es, raíz cuadrada de 1 es 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de este x cuadrado, por definición, la raíz cuadrada de una expresión al cuadrado va a ser la x, ¿verdad? Que aquí en rojo pongo la fórmula de diferencia de cuadrado. Entonces se factoriza numerador. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 se reescribe como límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Esta expresión ya no se puede factorizar, va a quedar así. Entonces, después de factorizar el numerador, observamos que queda un factor igual, ¿verdad? Arriba, este factor es igual al que está abajo, ¿verdad? O lo que el de abajo no está entre paréntesis, pero se puede eliminar, ¿verdad? Entonces, como son iguales, se pueden eliminar. Entonces, la expresión original, después de factorizar, va a quedar simplificada como esta nueva expresión, límite cuando x tiende a 1 de x más 1, ¿verdad? Bien. Por último, ya cuando está simplificada, después de haber factorizado y eliminar factores que son semejantes en numerador y denominador, evaluamos, ¿verdad? Para x igual a 1 en la expresión que nos quedó, ¿verdad? Después de simplificar. Entonces, simplificando, evaluando límite cuando x tiende a 1 de 1 más 1, solo evaluamos algebraicamente, ¿verdad? Sustituyendo 1 más 1, esto es igual a 2, por lo que el límite buscado va a ser igual a 2. Y esa sería la respuesta. No sé si hay preguntas acá, Teresa, que esto quede claro, ¿verdad? Porque aquí hay que aplicar concepto de matemática y factorización. ¿Qué diferencia de cuadrados en este ejemplo? Bueno, si no hay preguntas, paso al siguiente ejemplo. Otro ejemplo. Nos pide hallar límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 9. Entonces, lo primero es evaluar el x igual a 3 en expresión, ¿verdad? Quedaría 3 cuadrados menos 5 por 3 más 6. Da 9 menos 15 más 6, 0. Arriba, el numerador y x cuadrado menos 9, evaluando para 3, ¿verdad?
9 menos 9, 0. 0 sobre 0 queda una forma indeterminada. Entonces ahí no es respuesta, tenemos que hacer el proceso. En este caso debemos hacer factorización de un trinomio para la expresión del numerador y, y una diferencia de cuadrados para el denominador. Ahora, ¿cómo se factoriza un trinomio? ¿Verdad? Entonces aquí hay que recordar un poco. Se abren dos factores, ¿verdad? Donde x, cuando es un trinomio cuadrado, ¿verdad? Donde x va a ser el primer término en cada factor. El signo que va en el primer factor, en este procedimiento es el que yo explicaba en matemática. Se copia el signo del segundo factor, se copia como signo después de x en el primer factor. Y el producto del signo del segundo término por el signo del tercer término del trinomio, que es aplicando ley de los signos, menos por menos da menos por más da menos, ¿verdad? Entonces ese producto, ese signo se coloca después de x en el segundo factor, ¿verdad? Luego, esta es la factorización de trinomio. Luego, cuando hemos determinado los signos, ¿verdad? El signo del segundo término, el signo del primer factor acá. Y el producto de los signos del segundo y del tercer término va acá, ¿verdad? Entonces se buscan dos números que multiplicados den a 6 al último término y sumado o restado de acuerdo a los signos den a negativo 5. ¿Qué números cumplen ahí? Entonces hay que factorizar de manera, debe ser dos números que cumplan con las dos condiciones, que multiplicados den al último valor y sumados o restados según el signo que tengan den el segundo valor, ¿verdad? El coeficiente del segundo valor. Eso, los números que cumplen son 3 y 2, ¿verdad? Menos 3 por menos 2 da, menos por menos da 6 positivo. Y menos 3 menos 2, si hace con calculadora, menos 3 menos 2 da menos 5. Entonces ese sería factorizado x menos 3 por x menos 2 sería la factorización correcta de este trinomio, ¿verdad? Está en el numerador. Y la factorización de lo que está en el denominador es una diferencia de cuadrados. La fórmula la escribí acá, ¿verdad? X cuadrado menos a cuadrado, x menos a por x más a. Es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y la raíz cuadrada de 9, que es 13, sería x más 3 por x menos 3. Ahora, aquí está en la fórmula primero menos y después más, eso no importa. No importa el orden, puede estar primero sumando y después restando. Lo importante es que en la diferencia de cuadrados el resultado sean diferentes signos los dos factores que multiplican después de factorizar. Bien, entonces ya cuando hemos hecho las factorizaciones del numerador y denominador de esta expresión, porque después de sustituir quedó indeterminado, entonces reescribimos el límite, ¿verdad? La expresión del límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 9, se reescribe como el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por x menos 2, la factorización del numerador sobre x más 3 por x menos 3. Y se observa que el factor x menos 3 se repite en ambos términos de fracción, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar los factores que se repiten, ¿verdad? Entonces la expresión ya simplificada me va a quedar límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 sobre x más 3. Ya cuando hemos simplificado ya podemos sustituir, ¿verdad? Volvemos al paso 1 y evaluamos. Como x tiende a 3, evaluamos x igual a 3 en la expresión. Sería 3 menos 2 sobre 3 más 3. 3 menos 2, 1 arriba, 3 más 3, abajo 6. Entonces, el límite, el resultado va a ser
un sexto. Entonces aquí terminaría el problema. Por cuestión de didáctica es que aquí se vuelve a escribir la expresión original indicando que es igual a un sexto, pero hasta aquí el procedimiento que hay que hacer, ¿verdad? En este tipo de ejercicios. Entonces, preguntas acá. Preguntas porque estos ejercicios es importante que esté claro y que hay que aplicar conceptos de factorización de matemáticas, ¿no? O sea, hay preguntas. Bueno, espero que recomiendo que esto se repase. Ajá, hay preguntas. Wendy, si tiene alguna pregunta. Lo siento, se me activó el micrófono. Ok, sí, ya continuamos. Bueno, ahora, límite de una función constante. Cuando la función, el límite, algebraicamente, ¿verdad? Solo es sustituir el valor al cual tiende X, ¿verdad? En la función, ¿verdad? Que puede ser que puede dar directo, ¿verdad? O puede dar una expresión de indeterminada, donde habría que factorizar y simplificar y volver a sustituir al final, ¿verdad? Pero cuando la función es constante, una función, el límite de la función al cual cuando la función es constante, el resultado, el límite va a ser la misma constante, ¿verdad? Entonces aquí muestro esta fórmula, que el límite cuando x tiende a de c es igual a c, siempre que c sea cualquier número real constante, ¿verdad? Ejemplo, aquí pongo unos ejemplos. Límite cuando x tiende a menos 7 de 100 va a ser igual a 100, ¿verdad? Esto es importante de que no lo olviden, ¿verdad? El límite cuando x tiende a de una constante va a ser la misma constante. Límite cuando x tiende a 8. Si f de x es igual a 1000, límite cuando x tiende a 8 de 1000 va a ser 1000, ¿verdad? El resultado. Límite cuando x tiende a 1000 de la constante 47 va a ser 47. Límite cuando x tiende a menos 1 de 5 treceavos va a ser 5 treceavos. Bueno, continuidad. Continuidad de funciones de acuerdo al límite, con criterios de límite. En realidad ya hemos hablado de las funciones que se pueden dibujar con un solo trazo. Lo recuerda, bueno, lo vimos cuando encontramos el límite de una función analizando su gráfica. Cuando una función se puede trazar sin levantar el lápiz del cuaderno, se dice que la función es continua. Cuando la gráfica de una función tiene interrupciones en su trazo, entonces se habla de una función discontinua. Es decir, gráficamente podemos decir que una función es continua si, si no hay que levantar el lápiz, ¿verdad? Sino que el trazo de la gráfica es continua, ¿verdad? Este es un ejemplo de función continua. Pero si la gráfica se corta, ¿verdad? O sea, que no va seguido las líneas,
Entonces, gráficamente se dice que se observa que es discontinua. Ejemplos de funciones discontinuas son las funciones racionales porque tienen una asíntota. Entonces, donde se divide en dos partes este tipo de funciones, entonces, gráficamente estas dos funciones son discontinuas, ¿verdad? La racional y esta que es una función por parte. Y la primera que es continua. Bien, para que una función f de x se considere continua en un punto A, tiene que cumplir con las condiciones siguientes. La función evaluada en A existe. El límite cuando x tiende a A de la función f de x existe. Y límite, y la tercera condición, que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a la función evaluada en A. Determinemos si la función y igual 3x más 2 es continua en x igual a menos 4. Entonces la primera condición es evaluar en el valor de menos 4, ¿verdad? Evaluada para menos 4 sería 3 por menos 4 más 2 igual a menos 10. Entonces existe, se cumple la primera condición. Segunda condición, límite cuando x tiende a menos 4 de 3x más 2 va a ser, es volver a evaluar, ¿verdad? 3 por menos 4 más 2 es igual a menos 10 y existe. Tercero, como los resultados de 1 y 2 son iguales, concluimos que y, por la tercera condición, y igual 3x más 2 es continua en x igual a menos 4. Ejemplo, entonces esto es la condiciones de continuidad para el límite, cuando una función tiene un límite en un valor determinado de x, se aproxima. Ahora, ejemplo 2, determinemos si la función y igual x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Entonces hacemos lo primero, evaluamos las condiciones f de a ver, miramos si existe. Entonces evaluamos f para 3, ¿verdad? 3 al cuadrado más 5 sobre 3 menos 2 queda 14 sobre 1. Ojo, siempre cuando tenemos el límite de una expresión, siempre hay que evaluarlo, ¿verdad? No creamos que porque es racional es que hay que factorizar, no siempre. No siempre hay que factorizar, ¿verdad? Hay que evaluar primero, ¿verdad? Bien, entonces f evaluado para 3, sustituyendo me va a dar 14. Es la segunda condición, ¿verdad? La primera condición. Entonces existe, cumple. El límite cuando x tiende a 2, tiende a 3, en este caso, ¿verdad? De x cuadrado más 5 sale de evaluar, ¿verdad? O sea, hacer la misma evaluación que lo que se hizo para primera condición, solo la notación que se está calculando el límite, existe. Entonces, si ustedes observan, el primero y el segundo son iguales. Entonces, como el primera y segunda condición son iguales, la tercera condición, 1 y 2 son iguales. Entonces, cumple con los criterios, ¿verdad? De continuidad de una función en un punto. Entonces, podemos concluir que la función y igual x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Ejemplo 3. Dice, determinemos si la función es y igual x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3 es continua en x igual a menos 3. Entonces, lo primero es evaluar f para menos 3. Menos 3 al cuadrado. Recuerden que cuando hay un negativo hay que ponerlo en paréntesis antes de elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. Menos 3, esto me va a dar resultado de 0, la parte de arriba. Y menos 3 más 3
da 0. Entonces queda una forma indeterminada, significa que la función no existe. Entonces aquí no cumple con la primera condición, ¿verdad? De la continuidad de una función, ¿verdad? Ahora, límite, entonces hay que sacar el límite. Límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3. Como da forma indeterminada, tenemos que factorizar, ¿verdad? El factorizar, ¿verdad? Que un trinomio, ¿verdad? Que aquí da, digamos, aquí da x, el signo, el que va el primero, este se copia acá. El signo del segundo término se copia el primer factor. Y el producto del signo del segundo por el primer término, por el último término, más por menos, se coloca acá, ¿verdad? En el segundo factor. Se buscan dos valores que cumplan, que el producto sea igual a menos 3 y la resta o suma según los signos sea a 2 positivo. Entonces esos valores que cumplen son 3 y menos 1. 3 por menos 1 da menos 3 y 3 menos 1 es igual a 2, ¿verdad? Cumple. Entonces, factorizando, entonces se eliminan estos factores que son iguales, va a quedar una función simplificada de x menos 1, límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 1. Evaluando quedaría menos 3 menos 1 igual menos 4. Entonces se observa que el límite existe. La función evaluada no existe, pero el límite sí existe. Pero como en la primera condición no se cumple, no existe, entonces resultados de condición 1 y 2 son diferentes. La primera condición de continuidad no se cumple ni la tercera. Decimos, podemos concluir que esta función es discontinua en x igual a menos 3. En ejercicios, digamos, ustedes si sale forma indeterminada, un ejercicio de continuidad, ya en la primera condición, desde ahí ya pueden concluir, ¿verdad? Que la primera condición no existe, entonces hasta ahí pueden terminar el problema y concluir que no existe, no es necesario hacer lo demás, lo otro sería para comprobación, pero no es necesario, ¿verdad? Esto como para un tip para algunos ejercicios de la guía, ¿verdad? Bien, ya casi nos sacas, vuelven a entrar, ¿verdad? Estoy viendo, estoy tomando nota de los participantes, ¿verdad? Porque estoy con el listado. Entonces ya nos está sacando la plataforma, solo vuelve a entrar con el mismo link para continuar, ¿verdad?